que cada vez van a ser más fuertes y convulsivas. Todas esas estructuras tienen una devoción y una obediencia absoluta por su creador. Las que viven en la tierra ya están advertidas por Dios. Ya, está apareció. Del momento crítico al que se enfrentan por culpa del hombre. Nos referimos a las plantas, los animales y especialmente al elemental que rige nuestro planeta, y están dispuestos a padecer las embestidas irracionales del ser humano. Por un lado, por otro, se sienten gustosos de estar integrados al plan divino de depuración y acendramiento del hombre y poder participar activamente. Por lo tanto, están atentas a las directrices de su creador para sus manifestaciones que serán milimétricamente direccionadas. Operación del plan, dice aquí. El plan divino está circunscrito a un tiempo muy preciso. De él hablamos en el primer sello del Apocalipsis, en el que se señalan circunstancias que van a ir marcando este tiempo, y de igual forma en un artículo científico publicado en este blog titulado La Tierra sufrirá una inversión de sus polos geográficos. Anunciamos el comportamiento del planeta hasta la hecatombe final. Después dice, ahí viene un link, dice Universal, blog, Tierra sufrirá inversión de sus polos geográficos. La vida apocalíptica de la humanidad inicia desde su expulsión del Edén. Nuestro tiempo se circunscribe en la hoja final del calendario apocalíptico, en donde la fecha inicial de este último tramo inició en el año 2009 y la fecha final es el año 2052. Los 10 últimos años van a ser supramente convulsos. El acontecimiento del terremoto al que aludimos obedece a juicios divinos proferidos a partir de 3 baremos: el general, uno sumativo y otro imperativo. Estos dos últimos están muy ligados a la guerra de Rusia en Ucrania. La guerra conjuntamente con la pandemia del coronavirus son sus dos marcadores apocalípticos importantes. Los 3 baremos se conjugan de forma factual y matemática y arrojan sus particulares resultados. Veamos en qué consisten y conozcamos los contextos puntuales en los que se desenvuelven. Wow. ¿Sigo? Sí, dale. Baremo de evolución divina, baremo general. Lo constituye la situación en que la humanidad ha situado al planeta por la degradación a lo que ha sometido por la actividad extractiva, contaminación y otros factores que han ayudado al desequilibrio natural. La actividad extractiva sumada a la ganadería y cierto tipo de agricultura producen daño al planeta, lo que yo ayer hablaba en el grupo, pero tienen el atenuante de que son en beneficio de los seres humanos. Claro, hay que comer. No obstante, el planteamiento de una guerra no tiene beneficio alguno para la humanidad, salvo para los fabricantes de armas. Solo causa destrucción, dolor y muerte. Genera también una energía tenebrosa que envuelve al planeta. El baremo sumativo. Señalamos que la guerra de Rusia, como ninguna otra guerra antes, es un marcador importante. Por consiguiente, las posiciones que adoptaron las naciones y siguen adoptando con relación a ella se convierten en elementos que puntúan, puesto que con tales posiciones condenan una situación atentatoria del orden o consienten el atentado a ese orden, por lo que las consecuencias serán rigurosas con castigos emitidos desde la jerarquía divina. Los dirigentes de las naciones, recordamos, pueden conducir a buen puerto a sus países o llevarlos al desastre. La posición con relación a la guerra es solo una cuota importante que se suma a un listado de decisiones y comportamientos y al carácter de los distintos regímenes. Si el gobernante es un dictador, esta circunstancia ha fraguado una energía
y una frecuencia vibratoria kármicas que corresponden a ese país. Todos estos elementos suman y son determinantes. El baremo imperativo es exactamente la indicación u orden de Dios al elemental para que se manifieste, y el resultado final o decreto de Dios es destrucción y ruina para tal cual país por consecuencia del resultado de la conjugación de los distintos baremos. Recordamos igualmente, como lo hemos indicado en muchos de nuestros artículos, que Dios no castiga. El hombre mismo se castiga por sus actos, porque activa una de las leyes que gobiernan el universo, la de la causa y efecto. Por eso se vincula a sus consecuencias. Dios solo obliga el imperio de la ley. Dicho esto, aclaramos que la jerarquía divina tomó atenta nota de las votaciones de la resolución de la Asamblea General de la ONU en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, y de acuerdo a la posición de cada uno se establece el castigo divino determinado así. Para los países que apoyaron a Rusia y votaron en contra de la resolución, habrá relución y ruina. Estos países son Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y Eritrea. Para los países que se abstuvieron de votar la resolución y para los ausentes, predeterminadamente habrá ruina solamente. Los países a favor que votaron de la condena a Rusia no se vincularon a este karma. Rusia, el país invasor y agresor de Ucrania, está sumando puntos que son decisivos para un castigo ejemplar. Asimismo, arrastra a países que lo apoyan en esta guerra. Además, se constituye un hecho importante y desequilibrante de la armonía del planeta. Cada vez que actúan detonaciones de bombas, misiles, disparos de fusil, ametralladora y lanzacohetes en contra de Ucrania, cada una de estas acciones agrava el karma y el castigo para sí y para sus aliados. Entre más destrucción, muerte y dolor inflige a Ucrania, más rigurosos serán los castigos. Es el juego más peligroso que se juega en la historia de la humanidad después de las dos guerras mundiales, las cuales engendraron demonios muy poderosos, energía plasmatizada, inteligente y destructiva, que los tronos de la guardia de Dios tuvieron que apresar y llevarlos a un sitio donde estuvieran aislados absolutamente de los demonios que habitan infierno, para que la faz de la tierra no se convierta en una pesadilla insostenible. Los demonios son quienes incitan constantemente a la humanidad a la comisión de sus horrores. Lo decimos claramente, los demonios son los que acusan al hombre ante Dios. Ellos son prueba, reina en el juicio final de la humanidad. Ellos son una creación del hombre. Revisemos los casos particulares de Turquía y Siria. Evaluación de Turquía. En el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, siendo Turquía un miembro de la OTAN, obstaculizado el ingreso de Finlandia y Suecia a la organización, lo que hace completamente vulnerable a estas dos naciones ante la política de agresión rusa. Según la apreciación de la prensa internacional, Turquía pasa a ser aliada de Occidente y tradicional aliada de Ucrania, a jugar a dos bandas con su cercanía y apoyo velado a Rusia. De igual manera, tampoco se unió al bloque de países occidentales en sanciones financieras a Rusia. Según la BBC News, la carta de Rusia a sus relaciones de Estados Unidos-Occidente, porque sabe que para ellos Turquía es un aliado valioso, y también usa la carta de Occidente en sus relaciones con Rusia. Define Kerim Has, analista político turco en Moscú, especializado en las relaciones de ambos países. La evaluación de Siria, este país de Oriente Medio, puntuó mucho en su evaluación porque es un aliado incondicional de Rusia. No votó en contra de las naciones de la ONU y además, como informa y titula la BBC, Siria fue la escuela de guerra de Rusia para luego invadir Ucrania. Aparte de todo esto, la frecuencia vibratoria del país es baja y su presidente es un dictador sanguinario.
lo que le otorga un puntaje alto en la evaluación de jerarquía divina. Fracaso en el plan de Donald Trump de invadir Venezuela y cambió en estrategia de Putin. Putin tenía una gran expectativa en la gestión gubernamental de Donald Trump que no se cumplió. La invasión a Venezuela, lo que hubiera validado una invasión a Ucrania y a los países occidentales no tuviera la autoridad moral para reclamarle, para no reprocharle nada. Como no se cumplió ese hecho, tuvo que urdir otra estrategia. En la campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos, siempre estuvo en la mente de Putin la idea de que ganara Trump, a quien considera un loco impulsivo y a quien por esas características sería capaz de invadir Venezuela. Por tales consideraciones, Rusia intervino en un proceso electoral, lo cual fue decisivo en la elección de Trump. Sin embargo, en el curso del mandato de Trump, las cámaras de los periodistas captaron la imagen de la libreta del asesor de seguridad, en la que se trazaban los cálculos de los efectivos que participarían en esa operación. La divulgación de esos datos y seguramente otras razones incidieron para que se abortara dicho cometido. Toda la urdimimbre, algo de ideas, proyecciones, cálculos en el gobierno de Donald Trump y la imagen captada por los reporteros en esa libreta de notas del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, 5.000 militares a Colombia, terminó en un plan fallido. Una decepción para Putin, quien esperaba deseosamente la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para realizar su llamada operación especial, en vista de que se cayó esa operación que le permitiría realizar la suya, cambió de plan. Afortunadamente para la humanidad no sucedió esa operación, Yo no sé si eso porque es cierto, porque allá hay, Rusia está en Venezuela en la parte petrolera, sacando así es. petróleo, pero hace muchos años y está posicionado. Incluso PDVSA ahora es ruso. O sea, tú Y vas allá, ahora, es y China ruso. también, y China Entonces también. esto no me, no, no sé, No, no sé, sí, a mí tampoco hay cosas aquí que, por ejemplo, no sé, no. lo de Ucrania, por ejemplo, que se descubrió un hospital donde a los heridos o a las personas que habían muerto recién les sacaban los órganos y lo estaban traficando para Europa y lo estaban vendiendo. Y este artículo nada habla del genocidio que está haciendo Israel con Cisjordania, tampoco. No Qué sé. horror. Mm. Bueno, no sé. Y ahí, no sé, lo considero más un artículo sesgado respecto a... Mm. Me imagino que lo prepararon los judíos, esto. Sí. Mira, pero fíjate en las conclusiones. Partidista. Partidista, sesgado, sí, sí. Pero fíjate las conclusiones. Dice, luego de estar informados sobre cuáles son los elementos que definen este tipo de eventualidad en el marco del fin de los tiempos, es que está concentrado en el fin de los tiempos, de conocer el contexto y determinaciones del reino de Dios, no debe parecerle gratuito que ocurran esta respuesta de la Madre Tierra. El pasado 23 de febrero ocurrió un sismo de magnitud 7.3 en Tayikistán, en la frontera con China, y afectó otras naciones como Uzbekistán, Pakistán, Kirguistán y Afganistán, países también vinculados a consecuencias kármicas. Pues bien, ya lo sabes, se celebran juicios divinos que comprometen a las naciones. Sería bueno investigar esto, ¿sabes? De los fin de los tiempos. Se habla mucho del fin del tiempo y en Sí, TikTok eso es sí. una cosa loca que se haga un mundo que el fin ya y que ya viene el anticristo. Yo creo que eso no sé, a mí no no me da cuerda eso. Mira, esta guerra de Ucrania con Rusia viene desde cuando dos provincias de Ucrania, en forma libre y soberana, se juntaron los dirigentes regionales y se unieron a Rusia. ¿Y qué es lo que hizo este presidente que usa a su pueblo como escudo? Bombardeó un edificio donde estaban todos los dirigentes sociales, políticos, vecinales y los mató a todos. Los mató a todos. Y eso nunca ha sido publicado por la prensa occidental. Estados Unidos le sigue enviando armas a Ucrania y le inyectan miles de millones de dólares. En cambio, Rusia sacó una declaración con 12 puntos para llegar a un acuerdo de paz y nadie ha publicado y hablado de eso. ¿Por qué? Nadie. Porque es cegada la prensa. ¿O para qué?
Claro, Que es lo que están buscando para no hablar. claro. Más Recuerda complejo. tú que el presidente de las petroleras que hay en Ucrania es el hijo de John Biden. Así Terrible. es. Bueno, lo que nos queda a nosotros es seguir haciendo estas cosas que realmente nos dan esa paz interna, porque no hay de otra, igual no vamos a morir, o Y sea. eso, y esto debería ser más masificado, Vanessa. Pero vamos poco a poco, porque fíjate que se está haciendo un trabajo de conciencia. Mira, hay tres, no sé si sabes esos estados de conciencia. Cuando tú eres inconsciente, ¿sí? Cuando no, ni siquiera sabes que tienes ese pues asunto dentro de ti. Entonces estás en un estado Sí, inconsciente. Entonces todo eso toca pues, toca hablarlo y ustedes también deberían empezar también cada uno por su parte a hacer ese trabajo, ¿no? Porque pues las redes sociales, gracias a las redes sociales se han dado estas oportunidades, ¿no? así es, de Entonces, expandir información en forma relativamente autónoma. y todo Porque está acuérdense, permitido, o sea, pero al es final que todo está permitido. TikTok, pero por ejemplo Twitter ya lo compró el Ah, sí. multimillonario Musk y hace Mm, lo que y hace y deshace, hace lo que quiere. y que va a haber un WhatsApp de él también, va a tener un WhatsApp. Claro, porque Telegram se le está adelantando, mucha gente se está yendo de WhatsApp porque censura demasiado, porque WhatsApp es del mismo dueño de Facebook. Sí, son los mismos. Facebook e Instagram, los tres. Sí, po, sí, sí. El cuarto poder, po. Domina ¿Sabes la qué es prensa, domina interesante? los medios y domina la masa. Es interesante estudiar esos niveles de conciencia del ser, mm, para saber en qué mensaje se da. Porque es Ujú. que hay personas que no tienen ni idea que tienen un asunto, o sea, están como en el limbo. ¿Cómo tú le hablas a esas personas? Sí, Hay claro. personas que son inconscientes, pero saben que tienen que hacer algo. Y hay Ujú. otras personas que ya están despertando. Entonces, pues, es un lenguaje totalmente distinto en los tres niveles. ¿Mm? Sí, pero te miran como bichos raros cuando tú hablas de estos temas, Vanessa. No todo el mundo. Sobre Mm, todo en los medios míos que son científicos, mm, técnicos. mm. Entonces tú te pones a hablar de espiritualidad y te dicen, ¿qué se fumó? Pero ahí tienes que saber cómo llegarles a ellos, qué lenguaje. Claro. Hay No, que bueno, yo adaptar trato el de ser lenguaje. lo más didáctico. Mm. Sin embargo, igual me quedan mirando así, ¿y este qué onda? ¿La moto le está haciendo mal? ¿Qué aire está respirando? Te juro. De hecho, hoy día tuve una discusión con un técnico, hay un viejito que me decía, oiga, ¿y usted qué onda aquí? Esas cosas, esas ideas que trae, ¿qué quiere que nosotros aprendamos? Porque yo le estaba hablando que hoy día iba a tener clase y les comenté y todo, y me miraban como quien miraba a un, no sé, a un extraterrestre. Pero fíjate que se van acercando personas que son afines a ti, siempre la energía va así, o sea, va Mm, atrayendo gente afín a ti. mm, Pero hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo, o sea, no le prestes atención a que dirá, no importa, o sea, sí. no Oye, importa, hay que lanzar. voy a ir a buscar el cargador porque se me va a apagar el PC porque me dice tu Mac se va a apagar en reposo Bueno, si pero no lo conectas. ya terminamos igual, Ah, ¿sí? ya, bueno. Hasta luego. Cuídense. Chao, feliz Chao. noche.